Bueno, hoy en este vídeo queremos resolver a esta pregunta que es ¿qué diablos significa el acrónimo PNL? ¿Qué significa esta palabreja llamada programación neurolingüística, ¿no? Porque fíjate que cuando buscas en Google la palabra PNL te salen 26 millones de resultados. O cuando la buscas en inglés, en el PI, aparecen 73 millones de resultados. Pero a pesar de tener tanta información, es como difícil tener una idea clara o una explicación clara y sencilla de lo que es la PNL. Así que permíteme en este vídeo que entro a fuego con esto para entender el significado de este acrónimo. ¿Por qué diablos le pusieron esta palabreja de programación neurolingüística? Voy a intentar explicarlo de la mejor manera, pero ya te digo, entro a saco hablando de ese acrónimo. Vamos primero con la palabra programación. Entonces ya sabes que cada persona tiene una percepción diferente, vive la realidad de un modo distinto. De ahí es donde nace una discusión de pareja, donde nace un problema en el trabajo, porque una percepción y un significado diferente puede crear un conflicto. Esa percepción, ese significado viene condicionado por nuestros programas. Y entro un poco más ahí. Un programa es básicamente un aprendizaje. Porque cuando aprendemos, nosotros creamos una sinapsis, que esas sinapsis son los que forman los programas. De hecho, cambiar la palabra aprendizaje por la palabra programa sería exactamente lo mismo. Se podría llamar aprendizaje neurolingüístico, si quieres. Porque un programa no es más que esa conexión de neuronas que hacemos cuando aprendemos. Mira, fíjate, si tú te paras a pensar en qué haces cuando te levantas, seguramente haces cada mañana algo parecido. Seguramente has activado ese programa levantarte. O cuando estás en la ducha, seguramente si te cronometraran, tardarías más o menos lo mismo los mismos días. Seguramente empiezas por los mismos lugares, por las mismas zonas y sigues como el mismo orden, ¿no?, de limpieza. Y como te decía, tardas un tiempo parecido. ¿Por qué? Porque hemos puesto modo on al programa ducha. Has puesto modo on, has activado ese programa que ya tienes creado a partir de ese aprendizaje que evidentemente se ejecuta de una forma no consciente. O cuando conduces, tú activas el programa conducción. Antes no sabías, cuando tenías 5 años no sabías, no tenías activado ese aprendizaje, no tenías activado ese programa conducción. Pero ahora ya has construido ese programa conducción, ya tienes esas sinapsis y ese aprendizaje, luego tú te sientas y le pones modo on. O cuando el vecino hace ruido, pues activas el programa enfado, no sé, o cuando sientes ansiedad y vas a la nevera a comer, enciendes otro programa. O si estás nerviosa y enciendes un cigarrillo, pues estás activando otro. Es decir, es como que el nexo entre una emoción y una actuación generan programas y eso se activa en todo lo que haces. Tenemos miles de millones de programas. Mira, para que veas eso más claro, yo soy un friki de los juegos de mesa, de tabús, de trivias, de Monopoly, lo que me eches. Y es como divertidísimo porque en el juego puedes ver los programas de los demás. No es como que si juegas con una persona que es conflictiva en la vida real, es fácil que en el juego haya conflicto. Porque en el juego solo es una excusa donde se evidencia eso. O si juegas con alguien que en su vida real es muy competitiva, en el juego tendrá esa competitividad flor de piel. O por el contrario, si juegas con una persona que es compasiva, que es como muy amorosa, muy zen, en el juego será como compasiva, será como amorosa, también le sabrá mal que te quedes en la bancarrota del Monopoly, ¿no? Querrá ahí como darte un billetito para que puedas seguir para adelante. ¿Y por qué sucede eso? Porque el juego, de nuevo, es solo un reflejo, es solo una excusa donde se ven esos programas, donde se evidencia lo que hay ahí. Pero te digo juego de mesa como es cualquier cosa, porque en lo pequeño, en el día a día, se ve lo grande. En nuestra actuación del día a día, en las dificultades, en nuestras relaciones, es donde vemos los programas que normalmente se ejecutan. Esos aprendizajes que hemos tenido a nivel de relación, a nivel familiar, a nivel de trabajo, que pienso en torno al trabajo, si tengo que esforzarme, si la vida es dura, todos esos programas nos condicionan. Hablaremos más a fondo más adelante de eso. Lo que sí que quiero que veamos hoy es cómo eso nos puede impactar incluso en nuestra salud. Hay este documental de National Geographic en el que hablan de este caso en el año 74, que hablaban de Sam Lodge. Sam Lodge era un hombre que tenía un cáncer de esófago y murió, o al menos le diagnosticaron un cáncer de esófago
y murió. Le diagnosticaron 2 meses y a los 2 meses murió. ¿Qué pasó? Que cuando le hicieron, puedes imaginar que en los años 70 pues no había los mismos recursos médicos que ahora, ¿no? Que esto no creo que sucediera hoy en día, pero cuando le hicieron la autopsia al cuerpo, descubrieron que en realidad no tenía cáncer de esófago. Había sido una equivocación médica. Y este documental va precisamente de eso, de qué murió Sam. Murió del diagnóstico. Se había creído tanto que tenía cáncer de esófago, se había creído tanto de que iba a morir en 2 meses, que al final terminó muriéndose en 2 meses. Acabó satisfaciendo ese programa que se había creado de que iba a morir. ¿Me acompañas hasta aquí? Porque es que darse cuenta de esto es darse cuenta de que nuestra forma de pensar tiende a reafirmarse fuera. Es como, vamos a otro ámbito, es como que el que vota a rojo verá todos los motivos del mundo por los cuales tiene que seguir votando a rojo. Y el que vota a azul verá todos los motivos del mundo para votar a azul. Es como evidente eso. O como que lo verá evidente eso, más allá de que sea su simple interpretación, su simple información selectiva que le lleva, porque nuestros programas, y aquí es donde está la clave, los programas que tenemos buscan reafirmarse fuera. Es como que tienen que pasar cosas que nos descoloquen o que nos cortocircuiten para salir de eso. Nuestros programas buscan reafirmarse fuera. Mira, ¿me permites otro ejemplo? Hay otro estudio que se hizo a personas que se sometían a una cirugía dental. En lo que consistía es que en lugar de dormirles la zona de intervención, se les pinchaba con, no sé, con suero. Era un placebo. Se les decía que iba a ser morfina, pero se les daba un placebo. Imagínate una cirugía placebo aquí en los dientes. Uf, qué angunia, ¿no? Pues lo curioso es que más del 50% de personas, me sale mal por el otro 50%, pero más del 50% de personas no sintieron ningún dolor durante ese proceso. Claro, ¿de qué se dieron cuenta? De que en gran parte actuamos y sentimos en función a lo que creemos, en función a lo que pensamos. Y esto es como muy curioso, ¿no? Fíjate esa frase tan famosa de Henry Ford, el fundador de la empresa de coches Ford, que decía, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. ¿Por qué? Porque vas a actuar en consonancia a esos programas que has construido. Porque eres como un tren y la tendencia del tren es ir por la vía ya construida. ¿Ves eso? Porque es que si ves eso ya lo tienes. Y ahí es donde ver las vías por las que transito, conocer los programas que tengo, por los que suelo activar, es clave. Porque hay vías que me llevan a destinos fabulosos, a lugares que me encantan y a emociones que me gustan, pero hay vías que me llevan a lugares que me llevan a la absoluta desgracia. Y sigo activándolos, y sigo estando ahí, y sigo cayendo en eso. Entonces, en la mayoría de ocasiones, si quiero cambiar de destino, primero lo que tengo que aceptar es que hay que cambiar de vía. Pero para cambiar de vía, tengo que primero ver esa vía, tengo que ver dónde estoy, tengo que ver esas conexiones o esos programas y quitar fuerza a lo que me limita para dársela a lo que me da fuerza. ¿Me explico con eso? ¿Y desde dónde vamos a hacer eso? Pues precisamente desde esa programación. ¿Qué ha construido esos programas y esos aprendizajes que tenemos? Básicamente nuestras experiencias de vida, lo que hemos visto en la tele, lo que te han dicho tus padres, tus heridas de infancia que todavía no has sanado, las personas que permites que te traten mal o que te traten bien, porque eso crea otro tipo de aprendizaje, el día que ganaste ese premio de baile o de fútbol o de ajedrez, lo que sea. La cuestión es que esos programas se crean básicamente con las experiencias de vida. Cuando la mayoría de niños, no nos vamos a engañar, pero siguen construyéndose, siguen modificándose a día de hoy. ¿Eso significa que como he construido la mayoría de niños no puedo cambiarlo? Para nada. ¿Por qué? Porque por suerte estos programas son moldeables y aquí es donde entra nuestro segundo invitado, nuestra segunda palabra, que es la parte de neuro.
Fíjate que estamos llenos de neuros hoy. Existe el neuromarketing, la neuroeducación, el neurodesarrollo, la neuropsicología. Hay infinidad de neuros. Y tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque al final muchas disciplinas se dan cuenta de que la mejor forma de actuar primero es entendiendo cómo pensamos, cómo sentimos, porque la neurología, también te lo explicaré un poco más adelante, pero la neurología no solo tiene que ver con la mente, tiene que ver también con nuestro sentir, con todo nuestro cuerpo, digamos. Entonces, uno de los hallazgos más importantes en ese sentido es la neuroplasticidad. En el año 2000, Eric Kandel recibió precisamente el premio Nobel por esto, por demostrar públicamente que las neuronas cambian cuando nos exponemos a nuevos aprendizajes. Es como que de ahí se abrió como un universo enorme a partir de eso, porque hasta los años 30 se creía, tengo por aquí, se creía que la neurociencia creía que éramos más como esta caja cerrada, como una caja hermética, condicionada por nuestra genética, y lo que no había sido capaz de darte esa genética o esa fisiología que tenías, pues no se podía modificar. Como que nacías con esto, vivías con esto. Que nacías listo, morías listo. Que nacías malo, morías malo. Se creía que el cerebro era como un ordenador, ¿no? Que por más que tú lo actualices su sistema operativo, por más que instales nuevas actualizaciones, el ordenador no cambia. Es decir, sería como absurdo pensar que el ordenador va a cambiar porque actualizo o meto unos programas que están más actualizados. El ordenador físicamente no cambia. Pero se ha descubierto justamente que sí, que el cerebro es más bien, tengo por aquí como esta plastilina, que puedes moldearla, que puedes cambiar su forma inicial, puedes cambiar esos programas que no funcionan, y si practicas una mentalidad optimista, una mentalidad serena y lo haces de forma activa, si trabajas ese picar piedra, ¿no?, que yo le llamo, tu cerebro se adapta, tu cerebro se enriquece, tu cerebro se moldea. Y de hecho, si no lo haces, de lo contrario, se apaga. Pero no es bonito saber eso, no es bonito saber que hay esa frase que dice, ¿no? No dejas de jugar con la vida porque te haces mayor. Te haces mayor porque dejas de jugar con la vida. Y no es bonito darse cuenta de eso, darse cuenta de que un cerebro estimulado positivamente se vuelve mucho mejor resolviendo problemas, se vuelve mucho mejor resolviendo desafíos, y que de lo contrario la vida se apaga o el cerebro se apaga, tenga la edad que tenga. Ya no vale eso de soy demasiado mayor para hacer no sé qué o soy demasiado joven para hacer no sé cuántos. Hay muchos estudios y muchas personas que han comprobado precisamente que esos límites se pueden romper. Me gusta mucho el ejemplo de esta mujer que se llama Barbara Arrowsmith. Esta mujer es todo un ejemplo porque fue diagnosticada con discapacidad múltiple de aprendizaje a los 6 años. Es decir, como que tenía muchas discapacidades en solo ella. Eso es la discapacidad múltiple, para simplificarlo. Y los médicos le dijeron que evidentemente eso no iba a mejorar, que nunca iba a casi poder comunicarse, que casi no iba a entender lo que decían los demás, que no iba a ser capaz de leer, que nunca llegaría al nivel de los demás, que ni siquiera se planteara estudiar, porque ella lo leía y lo escribía todo al revés, tenía muchas disfunciones físicas también, no paraba de tener accidentes, se caía constantemente. Entonces, Bárbaro, por algo, decidió no creérselo. Llegó hasta el punto que ahora tiene este libro, que fue un bestseller también, llamado La mujer que transformó su cerebro. Y en este libro explica cómo empezó a desarrollar todas esas capacidades que le decían que eran imposibles. Llegó hasta estudiar en una escuela de posgrado, se licenció en Canadá, se sacó luego un máster en psicología y hoy tiene como un centro en el que ha ayudado a más de 6.000 personas en más de 100 países a ayudar a entender y a tener herramientas a esas personas que tienen esas disfunciones cerebrales o trastornos de aprendizaje, cosas como el TDAH o la dislexia o la esquizofrenia o trastornos obsesivos compulsivos. Por lo tanto, y volviendo, ¿no?, como para no entrar tanto en eso, volviendo al núcleo de lo que estamos hablando. Por lo tanto, no solo somos como realmente ese ordenador
que al mejorar sus programas también mejora el ordenador. Tú te imaginas un ordenador que cuando le instalas mejores programas también mejora el ordenador, es como que sale de repente la nueva versión del ordenador. Pues eso sí que nos pasa a nosotros. Es como que no somos un tren que va por una sola vía, sino que constantemente construimos nuevas vías para que el tren vaya a diferentes destinos. Pero eso solo pasa primero por ponerle conciencia, por parar a mirarlo o parar a mirarme. Si no, el tren va a la suya, entonces sí el tren va solo por una sola vía. Vemos a personas que constantemente se la pegan, ¿no? Entra en relación tóxica, relación tóxica, relación tóxica. Y sigue porque no se para a ver eso. Claro, y aquí emerge la pregunta del millón, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Yo te puedo responder cómo hacemos eso en PNL, ¿no? Entonces aquí es donde entra nuestro tercer amigo, nuestro tercer invitado, que es la lingüística. Porque todos esos programas, todos esos procesos neurológicos se codifican mediante palabras. Fíjate que las palabras están en nuestra naturaleza, están en nuestro ADN. Etimológicamente es muy curioso, pero la palabra persona, que viene del mundo del teatro griego, significa significa produce, sona significa sonido. Entonces, persona significa produce sonido. Somos seres que producen sonido, eso lo tenemos en nuestra naturaleza, en lo más básico está nuestra comunicación, porque las palabras crean nuestra realidad. Las palabras tienen el poder de manipular el mundo porque las palabras y el lenguaje llevan una carga emocional con ellas, no son neutras. Podemos ver claramente cómo Gandhi manipuló la realidad en la que vivimos a través de sus palabras, pero ojo, que Hitler también. Las palabras crean nuestra realidad. ¿Me acompañas con esta idea? Es como que si entramos un poco más ahí, vemos que, mira, si tú te paras a mirarte cuando hablas con un niño, seguramente, ¿verdad que hablas como con más cuidado, como con más delicadeza, como con más cuidado con las palabras que usas? Porque la palabra da un ejemplo, da una noción de realidad, tiene una emoción con ella. Que tú le des apoyo a alguien o que lo machaques, es que te lo dije, eres un desastre, es que tiene un impacto totalmente diferente en esa persona. Ahí está ese estudio en la Universidad de Bradford, en Inglaterra, en el que descubrieron que las personas desempoderadas usan un lenguaje muy pobre. Y eso es como si cada día tomaran un pequeño sorbito de veneno, ¿no? Porque poco a poco les va haciendo daño sin que se den cuenta, solo por el lenguaje, solo por la manera de hablar. Evidentemente la comunicación tiene una parte verbal y una parte no verbal. Hablaremos de eso también más adelante. Y al igual que la comunicación no solo entre 2 o 3 o 4 personas, también es la comunicación con uno mismo, el diálogo interno que tenemos, porque tenemos diálogos internos y formas de hablarnos que nos liberan y que nos llenan de posibilidades y que nos dan fuerza, y otros diálogos internos y formas de hablarnos y lenguajes que nos esclavizan, que nos limitan. Entonces las palabras crean esa realidad externa e interna. Y el lenguaje, como decíamos, es lo que nos hace hasta humanos, porque tienen el problema, tienen la capacidad de resolver problemas, tienen la capacidad de emocionarnos, ¿no? ¿Cuántas veces te han dicho algo que te ha llenado de alegría? O por el contrario, tienes un día bueno y tal y cual y te dicen algo que cataclán, te hunde, te hunde. Transmitimos opiniones, dudas, vivencias y manipulando el lenguaje manipulamos el pensamiento. Eso, de nuevo, lo saben muy bien tanto genios como tiranos. Estaba Joseph Goebbels, ¿no? El mano derecha de Hitler, tenía el cargo de ministro de Ilustración del pueblo y propaganda política del pueblo. Y cómo a través de la comunicación de los medios consiguió modificar la opinión pública de gran parte de Alemania. De que gran parte de Alemania pensara de una determinada forma. Pero claro, luego es lo que tenemos, ¿no? Tenemos a Martin Luther King por el otro lado con el Tengo un sueño, ¿no? Con el I Have a Dream, en el que defendió y luchó por la igualdad entre negros y blancos. Y ahí es como, claro, ¿dónde me quedo? Donde más fuerte te puedas quedar, es decir, donde más estímulo positivo puedas tener. Hay palabras que te llenan de alegría y otras que te llenan de ira, porque las palabras sí o sí nos dejan huella.
Como te decía, ¿a quién no le han dicho algo que te hace un clic automáticamente y te pone de buen humor, de buen rollo? O al revés, te hace un clic y te impacta negativamente. Para ir cerrando, te muestro uno de estos estudios. Espero que te hayas ido quedando con las 3 partes de la programación neurolingüística, pero te cierro con uno de los estudios que a mí más me ha impactado, que viene del bestseller Los mensajes ocultos del agua, de este científico japonés llamado Masaru Emoto. Él estudiaba cómo reaccionaba el agua ante las palabras humanas. Dices, al principio parece como muy chorra, ¿no? Parece que no tenga ningún tipo de relación. Entonces él estudió cómo, aplicando un lenguaje positivo a unas gotas de agua, palabras como te quiero, gracias, compasión, amor, o utilizando un lenguaje negativo a otro grupo de gotas de agua, palabras como te voy a matar, me molestas, te odio. Bueno, fíjate, no sé si tú lo estarás sintiendo desde ahí, pero yo ya dentro lo siento totalmente diferente. Pero bueno, para no entrar en eso, él estudiaba cómo afectaban esas palabras, qué hacía, esas gotas de agua las congelaba y se fijaban cómo cristalizaban esas gotas. Curiosamente, tengo por aquí, el agua tratada con mensajes o palabras positivas, que son las de arriba, mostraban pues, figuras geométricas bastante claras, copos bien definidos, figuras geométricas simétricas, digamos. Pero las gotas cristalizadas con mensajes negativos, bueno, ya lo ves, como cierto caos, como muy poca simetría, como muy mal definidos. Por lo tanto, con la reflexión con la que cerraba Masaru Emoto, decía, claro, si esto pasa con gotas de agua y nosotros somos entre un 65 y un 70% agua, ¿cómo nos afecta que alguien nos falte al respeto? ¿Cómo nos afecta incluso molecularmente al cuerpo, físicamente, cuando recibimos una ofensa? O al contrario, cuando nos dan mensajes positivos, cuando nos dan las gracias, ¿no? Y bueno, ya te digo, no sé si hace tan falta que eso te lo diga el agua, porque yo creo que ya lo notas, ¿verdad? O sea, ya notas que tiene un impacto diferente unas palabras u otras, porque hay cierta química que se mezcla en la emoción, en el lenguaje, y eso impacta en nuestra salud, impacta en nuestro cuerpo, impacta en nuestras relaciones, en tener mejores o peores relaciones. Y yo no te puedo demostrar ahora esto, digamos, pero espero que tú lo puedas ver también, lo puedas sentir esto conmigo, porque sí que sé, sí que me doy cuenta de que un lenguaje amable y respetuoso hacia mí mismo y hacia los demás me genera muchas mejores emociones, y con muchas mejores emociones tengo unos comportamientos también más afines a lo que quiero. Al poder traer una mejor educación emocional, también se facilita canalizar las emociones de una forma mucho mejor. Y eso nos hace mucho bien, permíteme generalizar, pero cambia radicalmente cómo impacta en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestros significados y en nuestra capacidad de comunicarnos, esa comunicación que adoptamos con nosotros y con los demás. Pues cerrando esta parte también de lingüística, en el próximo vídeo lo que te voy a explicar es en qué se basa la PNL, es decir, en este módulo nos estamos poniendo bien esos cimientos para luego poder entrar ahí a tope. Pero básicamente veremos en qué se basa la PNL y en los próximos vídeos irás viendo esas bases, esos cimientos y esos pilares que lo sustentan. Así que te veo allí y seguimos indagando. Hasta entonces.